Hola, en un video anterior de nuestro canal te expuse la forma en que las matemáticas están apoyando en la lucha contra la delincuencia, con diferentes modelos de filtrado de datos que se han convertido en un arsenal innovador para actuar frente a las modernas amenazas crecientes. Por aquí te voy a dejar una tarjeta con el enlace respectivo por si quieres revisarlo. En este video te invito a analizar 3 casos delictivos en los que el apoyo de las matemáticas resultó determinante en su resolución para llevar al cierre de las investigaciones a las autoridades policiales. En 1995, Derek y Nancy Hanson, una pareja de Virginia, fueron encontrados asesinados en su casa en el vecindario Boonesboro de Lynchburg, Virginia. Habían sido acuchillados y apuñalados hasta la muerte. Los cuerpos de Derek y Nancy fueron casi decapitados. Sin embargo, los cadáveres del matrimonio no fueron descubiertos sino hasta varios días después del asesinato. La hija de la pareja, Elizabeth Roxanne Hanson, junto con su novio Jens Soren, fue condenada por orquestar el doble asesinato de sus padres en 1986. Aunque Elizabeth y James inicialmente no eran sospechosos de los asesinatos, se pusieron en el radar de la policía luego de huir a Europa. 6 meses después del crimen, Soren y Hanson fueron arrestados en Inglaterra el 30 de abril de 1986 por robo en tiendas y fraude con cheques, habiendo girado cheques falsos por un total de unos $9,000, equivalentes a unos $23,000 en la actualidad. Finalmente, fueron extraditados a los Estados Unidos. Por el tiempo transcurrido, el caso fue muy complicado y hubo poca evidencia física que pudiera vincular a los sospechosos con el crimen. Sin embargo, el fiscal del caso, Gene Updike, encontró una posible conexión mediante el uso de las matemáticas y la estadística. Updike contrató al matemático de la Universidad de Virginia, el Dr. Paul Thompson, para ayudar a analizar la correspondencia entre Elizabeth y Jens. Thompson utilizó modelos de la estadística y la lingüística computacional para analizar las cartas y determinar si eran de la misma persona o no. También usó el análisis de datos para identificar patrones en el contenido de las cartas. Thompson descubrió que las cartas de Jens y Elizabeth mostraban patrones de lenguaje y estilo muy similares y que ambos usaban ciertas palabras y frases de manera consistente. Pero también descubrió que el lenguaje y el estilo de las cartas de Elizabeth cambiaron drásticamente después de que ella y Jens comenzaron su relación, lo que sugirió que Jens pudo haber influenciado en su forma de escribir y de pensar. Esto fue una pieza clave de evidencia para el caso, ya que sugirió que Jens y Elizabeth habían trabajado juntos en el asesinato de los padres de Elizabeth. Thompson presentó su análisis de las cartas como prueba en el juicio y los jurados encontraron a Jens y Elizabeth culpables de los asesinatos. En 1987, Elizabeth, que entonces tenía 23 años, se declaró culpable de 2 cargos de cómplice de asesinato y fue sentenciada a 90 años de prisión, una sentencia de 45 años por cada asesinato que se cumpliría consecutivamente. Soren se declaró inocente, pero fue declarado culpable en su juicio de 1990 y sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas por asesinato en primer grado. El caso de Aileen Wuornos es uno de los más conocidos de la historia criminal estadounidense. Wuornos fue una asesina en serie que fue condenada por el asesinato de 7 hombres en Florida al final de la década de 1980. Nacida en Michigan en 1956, Wuornos desde su adolescencia se convirtió en una trabajadora sexual y una delincuente habitual. En 1989, Wuornos comenzó su serie de asesinatos. El primer hombre que mató fue Richard Mallory, un cliente de 51 años de edad. Posteriormente, argumentó que lo mató en defensa propia después de que él intentara violarla. En los meses siguientes, Wuornos mató a 6 hombres más, todos ellos clientes con los que había mantenido relaciones sexuales.
todos fueron asesinados a tiros y sus cuerpos fueron abandonados en áreas remotas. En diciembre de 1989, los cuerpos de los primeros 3 hombres fueron descubiertos en un área boscosa cerca de Daytona Beach, en Florida. Los investigadores descubrieron que todos habían sido asesinados de la misma forma. La policía utilizó un método llamado análisis espacial para trazar un patrón de los lugares donde se cometieron los crímenes y luego utilizaron este patrón para identificar áreas en las que el asesino era más probable que viviera o que frecuentara. Con la ayuda de la tecnología de geolocalización, pudieron rastrear la ubicación de Wuornos en el momento de los crímenes. Además, la policía utilizó técnicas de perfilación para identificar las características psicológicas y de comportamiento del asesino. El perfil resultante se ajustaba a Wuornos, lo que llevó a su arresto y eventual condena. En julio de 1990, Wuornos fue arrestada en un bar de Florida después de que un testigo la identificara como la última persona vista con uno de los hombres asesinados. Wuornos inicialmente negó los cargos, pero después confesó haber matado a los 7 hombres. Fue declarada culpable de 6 de los 7 asesinatos y fue condenada a muerte. Wuornos fue ejecutada por inyección letal en octubre del año 2002. En julio de 1992, en el Parque Wimbledon Common de Londres, Reino Unido, Rachel Nichols, de 23 años, fue asesinada mientras paseaba a su hijo de 2 años por el parque. La investigación inicial del caso se centró en un hombre llamado Colin Stack, quien fue acusado del asesinato en base a pruebas circunstanciales. Posteriormente, Stack había sido puesto en contacto con una agente encubierta bajo el nombre de Lizzie James en una operación con la intención de obtener una confesión del asesinato. Sin embargo, Stack no confesó y no se encontró evidencia física en su contra. En 1993, la investigación tomó un nuevo rumbo cuando el detective Keith Pereder sugirió la aplicación del perfil geográfico, una técnica matemática utilizada para trazar un perfil del posible asesino en función de la ubicación de los crímenes. La técnica había sido desarrollada por el psicólogo David Canter y se había utilizado con éxito en otros casos anteriores. Esta técnica combina la información geográfica y criminal para identificar patrones y tendencias que ayuden a establecer relaciones entre los delitos cometidos y los posibles autores. Para llevar a cabo este análisis se utiliza un software llamado SIG y bases de datos criminales que contienen información detallada sobre la ubicación de los delitos, la hora y fecha en que se cometieron y el tipo de delito, entre otros. A partir de estos datos se realizan análisis espaciales y estadísticos para identificar patrones de comportamiento y tendencias geográficas. Además, a partir de las características del crimen, se utilizan modelos matemáticos para crear un perfil del delincuente, tomando en cuenta sus posibles características físicas como su edad, género, nivel socioeconómico, antecedentes criminales, etc. Estos perfiles ayudan a la policía a enfocar sus investigaciones en ciertos grupos de sospechosos y a mejorar su estrategia de prevención del crimen en áreas específicas. Por los resultados obtenidos por el perfil geográfico, los detectives iniciaron una búsqueda en la zona que denominaron Zona 35 y recolectaron ADN de todos los hombres que vivían allí. En 2004, una muestra de ADN recolectado en la Zona 35 coincidió con el de Robert Napier, quien había sido encarcelado por otro asesinato en 1995. Napier fue declarado culpable del asesinato de Rachel Nichols en el año 2008. Finalmente, te comento que aunque pareciera moderno el uso de conocimientos matemáticos para apoyar las investigaciones policiales, especialmente en crímenes de alto impacto, en realidad se inició desde hace mucho tiempo. El caso del asesinato del presidente francés Sadi Carnot en 1894 es un ejemplo de un magnicidio resuelto gracias al uso de las matemáticas. El asesino, un anarquista italiano llamado Santer Geronimo Caserio, fue capturado y condenado a muerte gracias a la evidencia forense, incluyendo la bala que se encontró en el cuerpo del presidente.
El físico Edmond Locard fue uno de los expertos que trabajó en el caso y utilizó las matemáticas para determinar la trayectoria de la bala y la posición desde la que se disparó. Locard también desarrolló una técnica de análisis de residuos de pólvora que se utiliza en la investigación de disparos de arma de fuego. El 28 de febrero de 1986, Olof Palme, el primer ministro sueco, fue asesinado a tiros en una calle de Estocolmo. La investigación del crimen fue extremadamente compleja y duró muchos años. Una pieza clave de la investigación fue un testigo que afirmó haber visto al asesino en la escena del crimen. El testigo proporcionó una descripción detallada del sospechoso y de la ropa que llevaba. También dijo que el sospechoso había escapado en un coche que estaba estacionado en una calle cercana. Los investigadores utilizaron la información proporcionada por el testigo para crear un retrato robot del sospechoso. Luego, utilizaron técnicas matemáticas de análisis de imágenes para comparar el retrato con fotografías de personas sospechosas. En 1988, un hombre llamado Chris Peterson fue detenido y acusado del asesinato. El testigo identificó a Peterson como el sospechoso, pero la evidencia física en su contra era débil, por lo que en 1989 fue absuelto. En 1998 la policía volvió a investigar el caso y esta vez utilizaron nuevas técnicas matemáticas para analizar el sonido de los disparos capturados por testigos en la escena del crimen. Los expertos en acústica forense determinaron que los disparos provenían de un solo arma y que el asesino había utilizado un tipo específico de munición. En 2018, la Fiscalía sueca anunció que había identificado al asesino como Stig Engström, un hombre que había trabajado en la misma empresa que la esposa de Palme y que había estado en la escena del crimen esa noche. La policía había utilizado técnicas matemáticas de análisis de redes para vincular a Engström con la escena del crimen. Sin embargo, debido a que Engström había fallecido en el año 2000, el caso no pudo ser llevado a juicio y sigue siendo considerado oficialmente como un caso sin resolver. Con tus pulgares arriba, te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.